la palabra. Hola, bienvenidos a Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para analizar y debatir temas de actualidad cercanos un poco más a la opinión pública. En esta oportunidad es Venezuela y la crisis que afronta, y además las consecuencias para el comercio bilateral para nuestro país, especialmente en las poblaciones de frontera. Las manifestaciones de los últimos días en Venezuela, con muertos, con heridos, con detenidos, son el último capítulo, todos lo sabemos, de un clima de malestar social y de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Cuando asesinaron a la actriz Mónica Espíritu, todo apuntaba a que iba a haber como una especie de clima de unidad para luchar contra la violencia, pero la división, por casos que se han venido presentando, se ha ido radicalizando más y más. Líderes de la oposición como Enrique Capriles, la diputada María Corina Machado, Leopoldo López de Voluntad Popular y Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, se han sumado a las protestas, y ya vimos que el miércoles pasado López de Voluntad Popular se entregó en medio de una manifestación de simpatizantes absolutamente enorme, se entregó a las autoridades atendiendo a una orden de detención. Muy bien, para hablar de estos temas tengo a mis invitados: Magdalena Pardo, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Ella es economista, especialista en comercio internacional y viceministra de Gobierno Exterior. Está el doctor Alfonso Prada, representante de la Cámara por Bogotá, pertenece a la Comisión Primera y al Partido Verde. Es abogado, experto en Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, ¿no? Y el doctor Pedro Medellín, director de la Fundación Ortega y Gasset, analista político y columnista del diario Estilo. Bienvenidos. Gracias. Entonces, en primer término, le voy a dar la palabra al doctor Medellín para que nos ponga un poco en contexto. Les pido, eso sí, que me contesten corto y jugoso, porque no tenemos sino un tiempo medido y quiero que me quepan varios temas. En contexto, la crisis venezolana, ¿y usted cómo la está viendo? Lo que estoy viendo de la crisis venezolana es que hay una fractura ya sistémica de lo que es el régimen venezolano. Hay un proceso que, originado en las tensiones sociales que se produjeron como consecuencia del desabastecimiento, ya están por fuera del control político. Vemos hoy al presidente de la Asamblea Nacional, a Diosdado Cabello, asumiendo funciones ejecutivas, dando órdenes, en abierta diferencia con el presidente Maduro, y en una situación en la cual la institucionalidad venezolana se terminó de Fracturar. fracturar. Muy bien. Doctor Prada, desde el punto de vista, digamos, político y las relaciones bilaterales de Colombia y Venezuela, ¿cómo afectarán? Esto ya vimos que el presidente Santos, de una forma muy mesurada, llamó como a la calma, como que las cosas se lleven sin violencia, en fin. Habló naturalmente de las deportaciones que ha habido de colombianos en la frontera, y el presidente Maduro se le devolvió, como siempre, pues con 40 piedras en la mano y con una terminología procaz, como acostumbra de referirse cuando el presidente Santos, o en otra época al presidente Chávez, el presidente Uribe lo molestaba, o él decía que lo molestaba. ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros tenemos tres temas fundamentales con Venezuela, además de una historia común de hermandad de dos pueblos que fueron uno solo en su oportunidad. Sí. Tenemos 2.200 kilómetros de frontera absolutamente activa, la frontera más dinámica que tiene el país. Lo segundo es que tenemos un comercio que nos permite vivir mutuamente y casi que interdependientemente, con miles de millones de pesos en juego que hay en estas relaciones económicas. Y lo tercero, tenemos un proceso de paz caminando en La Habana, en la que Venezuela ha jugado un papel un papel del que estamos agradecidos los colombianos. Por eso el tono del presidente Juan Manuel Santos es un tono absolutamente prudente, calmado, tranquilo. Y la reacción es una reacción política para la galería de Maduro, la hace en medio de una manifestación pública. El enemigo externo cuando hay problemas internos. Claro, eso es, digamos, un factor común denominador en este tipo de relaciones. Obviamente, cada posición dura que aleje la relación pone en riesgo las tres cosas: una situación delicada en la frontera, una situación comercial que se deteriora, y naturalmente siempre estamos muy cuidadosos de que no afecte el proceso de paz. Desde luego. A ver, doctora Pardo, usted no es política, usted habla de comercio, y usted es la directora es presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Desde su posición y desde la posición de la Cámara, ¿cómo están viendo afectadas las relaciones comerciales entre los dos países en este momento? Y
¿Qué va a pasar con el tema de la gran deuda que hay de Venezuela con empresarios colombianos? Qué buenas preguntas. Bueno, en primer lugar, buena parte de la conflictividad que hay ahora en Venezuela pasa por el tema del desabastecimiento. Y ahí nosotros tenemos un papel, Colombia, muy importante que jugar. Si uno recuerda la vieja historia de los años 90, el intercambio comercial era, nosotros le exportábamos de todo a Venezuela, de todo, y ellos también a nosotros. Colombia ha sido el mercado para Venezuela en donde ha podido exportar productos diferentes al petróleo. Entonces digamos que nosotros tenemos un papel que cumplir en el sentido de poder aliviar las necesidades que tiene Venezuela. Somos el país más próximo con esa gran frontera, pero estamos un poquito cortos, nuestras autoridades de los dos países, en diseñar mecanismos que nos permitan precisamente ayudar en ese aspecto. Por ejemplo, hoy en día Venezuela paga con petróleo a Argentina, a Uruguay y a muchos otros países los alimentos con petróleo. Sí. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Colombia? ¿Por qué no se sientan las autoridades a ver cómo podemos en este contexto ayudar a Venezuela? Doctor Medellín, pero digamos, siguiendo con ese planteamiento de la doctora Pardo, ¿qué garantía pueden tener los empresarios colombianos en mandar sus productos a Venezuela si el tema de divisas está complicadísimo, si no les pagan una deuda muy vieja, si cada vez más se van agriando esas relaciones? Sí, Ya le doy la palabra a usted también. Lo que yo creo que en este tema ahí es el gobierno colombiano no ha sido lo suficientemente proactivo en las relaciones con Venezuela. ¿Cómo podría ser? Creo que la Cancillería hubiera podido jugar un papel mucho más importante, el Ministerio de Comercio Exterior, un papel mucho más activo, mucho más audaz, porque tenemos los empresarios, la gente está en la disposición, sí. Y lo que no ha habido es una disposición del gobierno. Ha habido tacañería, ha habido mezquindad en la Cancillería y en la definición de las políticas, sí. Favoritismos, amiguismos que no son sanos para las relaciones. Y en ese escenario, yo he visto, voy a disculparme con la doctora Magdalena, pero es que muchas veces la Cámara de Comercio ha sido marginada de espacios muy importantes que pudo haber tenido. Y en ese sentido me parece que ahí la ministra no ha sido lo suficientemente generosa en la ayuda a los empresarios colombianos. Ya le doy la palabra a usted, pero quería preguntar, para puntualizar un poco más, cuando usted habla de mezquindades y favoritismos, ¿a qué se refiere puntualmente? Hay momentos en los cuales hay que abrir el comercio, hay que abrir las puertas políticas, y en eso se han privilegiado más intereses políticos de muy corto plazo, intereses más pequeños que los intereses nacionales, y en eso el gobierno colombiano se ha equivocado en el manejo de las relaciones con Venezuela. Doctora, ¿usted siente que eso es así? Y luego le doy la palabra al doctor. No, yo primero quiero tocar el tema de la deuda. El tema de la deuda hay que aclarárselo a los televidentes. Sí, en primer lugar, Venezuela ha pagado deuda. Nos debían alrededor de 1.400 millones de dólares, y hay que decir acá que nos han pagado más de 1.000 millones de dólares. Que hay deuda vieja pendiente, la hay. Sí. Pero en general, Venezuela ha honrado sus deudas. En este momento los pagos están muy lentos para cualquier país. Es por eso vital inventar nosotros mecanismos de pago. Eso lo viene diciendo la Cámara desde hace ya mucho tiempo, pero nuestras autoridades es cierto que son tímidas. Oídos sordos. Pues, de alguna manera hay que llamarlo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido sí creo que ahí tenemos que ser mucho más creativos, y no es difícil hacerlo, realmente no es difícil. Pienso que hay que venderle esa idea a Venezuela, porque Venezuela se acerca mucho más a sus amigos ideológicos y políticos. Si Nicaragua le propone esto, con seguro, de hecho ya lo están haciendo, sí, con Cuba, con Nicaragua, etcétera. Necesitamos que Colombia le venda esa idea a Venezuela y que realmente empecemos a solucionar ese problema, porque como lo dije anteriormente, nosotros podemos atender las necesidades de alimentos. De hecho, el año pasado ya nos empezaron a comprar 600 millones de dólares que nos empezaron a pagar con bonos de PDVSA. Sí, los empresarios estuvieron reacios al principio, pero poco a poco han ido conociendo el mecanismo. Entonces yo lo que creo es que hay que sentarse a hablar y ser agresivos en ese tema. El otro tema es el papel que juega el Estado colombiano en esta relación con un gobierno que cada día es más centralizado, ¿no es cierto? El gobierno colombiano tiene que ser mucho más una interfase en donde se siente a facilitar las operaciones del gobierno de Venezuela con los empresarios colombianos. ¿Es un tema del Ministerio de Comercio Exterior? Y de Cancillería. Y de Cancillería y de política y de voluntad política, doctor Prada, ¿o no?
Sí, una voluntad política específica. Claro, pero yo creo que hay que verlo en contexto completo. Recuerden ustedes muy bien, y seguramente los televidentes lo recuerdan muy bien, del tipo de relaciones que venimos. Desde el año 2005, recuerdan ustedes en la captura de Granda, después siempre ha sido... todo este tema del bombardeo al campamento de Reyes en el Ecuador y la metida de Chávez. Pasamos del amor al odio con una facilidad impresionante. Sí. Y lo que hubo fue evidentemente un cambio de política hace 3 años y medio con la llegada de Juan Manuel Santos al gobierno para reanudar relaciones tanto con Ecuador como con Venezuela, y por eso creo que hay que verlo en contexto. Estas relaciones internas, los problemas internos, las protestas en Venezuela, el tema del desabastecimiento, como lo mencionaba, la crisis económica general, afectan internamente a Venezuela y tiene un espejo en las relaciones automáticamente que rebotan hacia las relaciones con Colombia. Pero lo que no puede quedar la idea es que no haya una política clara del gobierno de mantener unas buenas relaciones por los factores tan importantes que nos unen con Venezuela. Desde luego, tengo que ir a unos mensajes institucionales y le doy enseguida la palabra al doctor Medellín para hablar sobre el tema de fronteras, que me parece importantísimo y delicadísimo. Ya volvemos. Tiene la palabra. Hoy en Colombia estamos dejando huella con un trabajo constante y transparente que fortalece nuestra democracia. Este 9 de marzo elegiremos a los representantes por Colombia al Parlamento Andino. En la mesa de votación, el jurado te entregará la tarjeta electoral correspondiente. Para que tu voto sea válido, puedes realizar las siguientes marcaciones. Marcar solo el logo del partido. Marcar solo el número de tu candidato. O marcar el logo del partido y el número de tu candidato. Deposita tu tarjeta en la urna correspondiente y reclama el certificado electoral. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. ¿Conoces el pronóstico del tiempo? Consulta mi pronóstico. Prepara tu día. Prevenir es IDEAM. Gobierno de Colombia. IDEAM. Tiene la palabra. Muy bien, comenzamos a tener la palabra con la crisis venezolana y la palabra es para el doctor Pedro Medellín, porque Venezuela fue durante mucho tiempo un gran aliado que mantenía activa la frontera a lo largo de los 2000 y pico kilómetros, como usted lo dice el doctor Prada, desde luego casi, desde donde una gran cantidad de colombianos tenía oportunidad de hacer negocios, encontrar la manera de producir, había un comercio movido, había una interrelación, es una frontera desde luego muy porosa, donde van y vienen, pero eso está cambiando. Es decir, ¿cómo se está afectando toda esa zona de frontera y cuáles son las consecuencias? Hay que verlo en el contexto de la globalización. Los papeles de las fronteras han cambiado. Sí. Antes de la globalización, las fronteras eran espacios de división. Ahora con la globalización son espacios de integración. Las zonas fronterizas hay que verlas como una zona en donde tanto población colombiana como venezolana hacen parte de un mismo tejido social. Claro. Y decisiones de política o de Venezuela o de Colombia afectan ya no a una población determinada, sino a la región fronteriza. Y en ese sentido no hemos sido lo suficientemente inteligentes en el manejo de esa relación fronteriza. Y tampoco hemos sido lo suficientemente cuidadosos con eso en la medida en que muchas veces decisiones de política económica que ha tomado el gobierno de Venezuela, por ejemplo, una devaluación que afectaba la capacidad económica y que afectaba la actividad económica en la frontera, la gente en la frontera planteó una necesidad del gobierno colombiano, una reacción, unos subsidios, etcétera. No hubo respuestas y a Colombia le impactó muy fuertemente. Decisiones de política económica sobre las cuales el gobierno colombiano tiene que estar muy proactivo, reaccionar muy rápido en términos de cualquier decisión, tomar cualquier acción que toman los venezolanos, hay que estar reaccionando porque se está afectando la región de frontera y en ese sentido el descuelgue social es muy grave. Es muy grave. Doctor Prada, mire, tengo ya aquí un informe que dice que en esta zona limítrofe el desempleo alcanza el 12.9%.
que es altísimo, la informalidad del 75%, está la violencia promovida por la subversión y las bandas criminales, sumado a los problemas de inseguridad en Cúcuta que hacen presagiar que ahí hay una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento y agudizar todavía mucho más los problemas a los que se refiere el doctor Medellín. Y no parece haber, digamos, como una acción concreta y maciza del gobierno nacional para solucionar los problemas. ¿O usted sabe si lo están estructurando? ¿Qué se sabe? No, pues imagínese, lo que estamos haciendo es de un tamaño gigantesco, sí, en la medida en que la frontera está absolutamente atravesada por el conflicto interno colombiano, está atravesado por la droga, por el contrabando, y en esto es fundamental. Esto, digamos, no se puede combatir con una política unilateral de gobierno, sino con una necesaria integración y una acción conjunta. Sí. En la medida en que un narcotraficante, un contrabandista o un guerrillero sea perseguido en caliente y no tenga la posibilidad de atravesar la frontera, o no sea recibido en la frontera por la fuerza pública venezolana en acciones conjuntas de inteligencia que hemos hecho en algunos casos, como el del propio Granda, en esa medida no se puede combatir el proveer tranquilidad, seguridad y estabilidad, no solamente económica, sino una estabilidad de relaciones permanentes que permitan a los habitantes tanto de Venezuela como de Colombia desarrollar sus actividades en condiciones seguras. ¿Y qué me dices sobre el problema de Cúcuta? No, pues ha sido dramático. Hace pocos días iba precisamente el presidente a Cúcuta, y también en contexto las relaciones fluctúan enormemente. El desabastecimiento en Venezuela favorece mucho el comercio de Cúcuta porque la gente se traslada a proveerse, pero obviamente hay inmediatamente un cierre de frontera, claro, por parte de los venezolanos que impide que ese comercio crezca. Una política fronteriza también tiene que integrarse. De hecho, la Constitución identificó que la forma como actúa la legislación y la administración en zonas de fronteras es como si fuera un área de planificación conjunta, en lo que siempre se ha intentado trabajar, pero sin mayor éxito. ¿Está de acuerdo? Yo creo que todo pasa también por una coordinación de políticas de los dos lados, y nuevamente ahí Colombia tiene que tener una actitud muchísimo más agresiva en el buen sentido de la palabra, propositiva, y de querer hacer cosas tanto allá como acá. Creo que falta voluntad política de los dos lados en ese sentido. Usted lo que ve hoy en día en la frontera son todas las operaciones que son con la tasa de cambio no oficial. Claro, no oficial. Allá el que hace allá no se hacen negocios con la tasa de cambio oficial, sencillamente porque no es viable hacer los negocios así. Entonces realmente hay una informalidad enorme que rige toda la frontera y todo el intercambio. Y lo que es más terrible, que me parece que está pasando, es primero que los venezolanos se han empobrecido muchísimo y ya no cruzan la frontera para ir a Cúcuta, porque si tienen que ir a 6,30, claro, no pueden pasar al otro lado de la frontera a tomarse una cerveza. Y viceversa para el colombiano que compra la tasa de cambio a 85, 86, pues le queda muy fácil ir a comprar barato allá. Entonces son unas distorsiones que lo único que hacen es perjudicar a los pueblos de la frontera. A mí me parece que ahí sí realmente hay un deber por parte de nuestras autoridades de sentarse y de sentarse al mismo tiempo con los gobernadores de frontera, con los alcaldes de frontera y con la población de las fronteras para encontrar soluciones, porque no es solamente un problema de tasa de cambio, son todos los otros matices que estaba señalando acá los panelistas. Bueno, entonces hay mucho por hacer. Doctor Pedro Medellín, en Venezuela se han ido restringiendo las libertades, pues una a una. Y se sabe pues que el gobierno venezolano domina la asamblea y domina todas las cortes, en fin, tiene en su mano todos los hilos, y hubo una ley habilitante que le permitía al presidente Maduro legislar en determinados aspectos a su manera, digámoslo así. Está el tema de la libertad de expresión. En estos días estuve entrevistando al presidente nacional de Caracas, el periódico, que me decía que del mes de mayo no tienen autorización para importar papel para el periódico, y que las cosas están llegando a un nivel en el cual todos los periódicos no oficialistas van a tener que cerrar. Esas implicaciones del tema de libertad de prensa, ¿cómo las analiza usted? Yo creo que el régimen chavista y ahora con el régimen pochavista se está estrangulando. Parece que se está equivocando en materia grave, ya no solo al cerrar los espacios de información y al bloquearla, sino al cerrar los espacios de la expresión popular en las movilizaciones. Hemos visto con preocupación que muchas movilizaciones, que muchas protestas son limitadas por el régimen.
bloquean las calles, los obligan a expresarse en otros puntos, y en ese sentido, la otra cosa que estamos viendo, que yo creo que el régimen no lo está entendiendo, es que con el desabastecimiento, gente que era muy chavista está comenzando a salir con la oposición, y el movimiento se está empezando a salir de las manos, y en ese sentido creo que el gobierno está equivocando en materia grave. No solamente es el estrangulamiento por el cierre de los espacios de participación democrática, sino por el espacio mismo de la acción de los partidos. Espacios como la Asamblea Nacional, que podrían ser espacios de deliberación pública, son espacios de persecución política, y en ese sentido creo que se está equivocando mucho. El peso que está teniendo el presidente de la Asamblea Nacional, que se llama Diosdado Cabello, es un peso demasiado fuerte, demasiado incisivo. Los espacios de tensión internacional, ayer ya vimos unas alteraciones de declaraciones de UNASUR, que el gobierno venezolano está cambiando palabras de está falsificando los comunicados de UNASUR, eso ya es se el colmo, están equivocando ¿no? en materia grave, ¿no? Sí. Y en ese sentido se está estrangulando el régimen. Sí, bueno, tenemos que ir a los últimos mensajes institucionales y le doy la palabra al doctor Prada para hablar del tema de la oposición y de lo que significa la detención de uno de sus líderes, que es Leopoldo López, y sus implicaciones. Ya regresamos. Tiene la palabra. 10 años de intentos fallidos, 5 iniciativas fracasadas, un mensaje de urgencia solicitado por el Congreso, una iniciativa calificada como trascendental para el bienestar de los colombianos, un Congreso unido en un trabajo colectivo y comprometido. En tiempo récord, sanciona una ley trascendental contra conductores ebrios. En tan solo 20 días de puesta en marcha la ley, los resultados son contundentes. El Congreso de Colombia escuchó el clamor del pueblo. Señor comerciante, queremos que sea pieza clave de la cadena de lacra. Licores adulterados de Colombia. Registro antisanitario. Porque cada vez que vende una de nuestras botellas, usted expone a su consumidor a una bebida alcohólica altamente peligrosa para la salud. Así que recuerde que comprando a un precio más bajo de lo normal a distribuidores sospechosos, usted nos ayuda a hacer cada día más. Este es un problema serio que entre todos podemos acabar. Tiene la palabra. Tiene la palabra con la crisis venezolana, y la palabra es para el doctor Prada en el sentido de analizar un poco el tema de la oposición, que está siendo francamente perseguida. La prueba es Leopoldo López, que se entregó el miércoles pasado a las autoridades porque había contraído una autodetención. Pero de todas maneras, Capriles y María Corina le dieron una paliza en la asamblea cuando no quiso reconocer pues el triunfo de Maduro, y le dieron una paliza aterradora. Es decir, se está creando allí una cosa muy espesa, muy dura, y que puede desembocar en un baño de sangre, ¿cree usted, eventualmente? Hay un levantamiento enorme de la oposición, y de ahí, digamos, la posición de Colombia ha sido un poco dirigida a ese punto en particular en esta coyuntura, y es al respeto de las garantías democráticas. Cuando el presidente se atreve a mencionar que pedirle al presidente Maduro y al gobierno venezolano que establezca canales de comunicación, que restablezca el diálogo, y además decirles que la gratitud que tiene el pueblo colombiano por la intervención en el proceso de paz de Venezuela debe ser respondida con nuestra actitud de ser facilitadores permanentes, pues siempre es respondida muy duro por Maduro. Hace un año, usted lo mencionaba, no, menos de un año, el 29 de mayo del año pasado, el presidente recibió a Capriles, y nosotros en la Cámara recibimos, y en el Senado, a Corina Machado, y eso fue un escándalo. Lo único que estábamos haciendo era dando una voz de aliento a la democracia y a declararnos efectivamente neutros en el gobierno escenario. autocrático no reconoce a la oposición. Entonces, el mensaje es ese, el mensaje es que estas crisis se resuelven con tolerancia, democracia y con mucho
con mucho diálogo. Pero fíjense una cosa bien curiosa, Enrique Capriles está llamando a eso, a que digamos a más largo plazo las cosas se vayan decantando, que no haya violencia, que haya sosiego, que se llegue digamos a un relevo del poder frente a López, que está pidiendo y está liderando en una forma mucho más proactiva y digamos como más, ¿qué diría yo?, un poco más política, en el sentido de aupar a las masas. Y tanto cogiendo más fuerza a López que Capriles entre los manifestantes. Digamos, ha sido un protagonista activo del momento. De hecho, se ha ganado Capriles varias críticas en torno a su pasividad, pero yo no creo que sea pasividad. La verdad, creo que Capriles ha jugado un papel de llamar a la tranquilidad y a la no violencia. Es muy responsable dentro de la protesta. Pero yo tampoco he visto a Leopoldo López incitando a nada diferente que a la marcha. Desde luego que no, pero es la actitud. No sé, es una cosa, no sé si es la juventud, que es mucho más joven que Capriles, según entiendo, y hay como un halo, no sé, como de comunero, una cosa ahí como, y además muy viene Leopoldo López, atractiva, entre otras cosas. Viene Leopoldo López de ser completamente inhabilitado y se ganó su demanda en la Corte Penal, en la Corte Interamericana de Derechos, y eso obviamente le da una entidad, le da un aura. Una entidad, pero en general son tres muy jóvenes, tanto Capriles, Corina y Leopoldo. Son personas muy jóvenes, muy amigos de Colombia, pero aquí no se trata de asumir posición a favor de la oposición, sino a favor de la democracia en Venezuela, para que no transiten el camino de violencia que nosotros hemos tenido que transitar. Desafortunadamente, cuando los gobiernos autocráticos, no, doctor Medellín, toman ese camino, van como en una bajada sin frenos y ya sabemos todo lo que ocurre. Hay una inflación del 50 y pico por ciento, 56.3% en Venezuela. ¿Eso qué implica en términos de comercio frente a nosotros? No, pues frente a nosotros quiere decir que se encarecen mucho los productos, pero se están encareciendo igual los productos de todos los países que le están exportando a Venezuela. Digamos que ese mal aflige a todas las importaciones de Venezuela. Lo que vemos es una demanda menos fuerte, una caída en las exportaciones de todos los países hacia Venezuela. Puede ser un mal consuelo, pero por ejemplo las exportaciones que China le hace a Venezuela cayeron el triple de lo que cayeron las colombianas, lo cual demuestra pues que tienen una demanda mucho menor este año, y un crecimiento que hasta ahora se proyecta del 1%. Nosotros esperamos poder atender. El gobierno de Venezuela tiene un enorme interés en comprar alimentos y productos de primera necesidad, la canasta básica, y se lo ofreció el presidente Maduro al presidente Santos. De hecho, ya se están vendiendo esos productos, pero por supuesto hay muchísimas otras cosas que les podemos vender, pero hay mucha restricción en términos de divisas, hay una escasez de divisas. Muy bien, tengo 1 minuto 30 y 30 para redondear, y la pregunta para ambos, doctor Medellín, es ¿hacia dónde va Venezuela? Si es que se puede hacer algo parecido. Yo creo que Venezuela va a una situación de profundización de una fractura institucional. Y lo que podemos esperar es que la situación se complejice más, se agrave más y que la tensión social suba. Creo que la comunidad internacional tiene que movilizarse muy fuertemente en la protección y la defensa de los derechos ciudadanos y de los derechos políticos de los venezolanos. La situación va a ser para los próximos 6 meses muy difícil para Venezuela. Muy bien, doctor Prada. Pues cuando las sociedades como la venezolana viven estos momentos de crisis, hay dos posibilidades: o que avance hacia el precipicio, cosa que los encierra pues en una situación de violencia muy compleja, o que aprovechen la profundidad de la crisis para que estas contradicciones puedan ser superadas, como dicen los expertos en estas materias. El mensaje al presidente Maduro no puede ser otro diferente que tolerancia, tranquilidad, mucho diálogo. No se trata desde Colombia de darle lecciones de democracia, pero sí decirle que aquí estamos dispuestos siempre a trabajar para que mejoren las condiciones también del pueblo hermano venezolano. Claro, y a pedir aquí que no se afecte con estas circunstancias, como usted lo dijo al principio del programa, el proceso de paz en La Habana, que tanto han apoyado tanto Cuba como Venezuela y los otros países que están en el tema. Bueno, y vamos ahora a ver cómo se movieron las redes con Laurita Correal en el Senado de la República. Tiene la palabra. Dos temas fundamentales se movieron en las redes sociales en el Congreso de la República esta semana: la paz y la crisis en Venezuela. Estos son algunos de los temas. @senado.gov.co nos dice: el municipio más afectado desde 1993 ha sido Apartadó, con más de 20 masacres que dejaron 170 víctimas. Y por otra parte, el presidente del Senado en las redes sociales manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano diciendo:
@Cristos Bustos, la solidaridad con el pueblo venezolano, que la posibilidad del diálogo prevalezca y fortalezca una sociedad ávida de paz. @Juan Manuel Corso nos dice: fuerza y apoyo para nuestros amigos venezolanos que luchan por la democracia. Y @JC Vélez Uribe nos dice: desde Colombia enviamos un saludo de solidaridad a Leopoldo López y a todos los hermanos venezolanos que enfrentan al castrochavismo. Bien, y estos fueron algunos de los trinos. Síganos. Bueno, llegamos al final de Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República. La invitación es para el próximo domingo, no nos olviden, 7 y